Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos del grupo O y les vamos a hablar sobre la capa de red y direccionamiento IPv4 y PV6. A continuación, les voy a nombrar a mis siguientes compañeros. Me presento: Carolina Mírica González, Jenny Paulina Chelsea Chimbo, Henry Javier Muñoz Beltrán, María Yamile Tomala Ricardo, Nadine Norelia Cruz Chacha, Fabián Marcelo Villarroel Áviles. A continuación les voy a hablar sobre la introducción. La capa de red es una de las capas fundamentales de la comunicación en redes. Su función principal es permitir que los datos viajen desde un dispositivo de origen hasta otro de destino. Incluso cuando ambos se encuentran en redes diferentes, para lograrlo utiliza las direcciones IP, que identifican de manera única cada dispositivo conectado. Existen dos versiones principales del protocolo IP. La primera es IPv4, que utiliza direcciones de 32 bits y ha sido de estándar durante muchos años. Sin embargo, debido al crecimiento de Internet, surgió IPv6, que utiliza direcciones de 128 bits, proporcionando una cantidad mucho mayor de direcciones disponibles y mejorando aspectos como la seguridad, la eficiencia y la escalabilidad de las redes. Diccionario de funciones, descripción técnica de tutorial binario, analizar B4 y analizar B6. Un diccionario de funciones es un documento técnico que explica detalladamente qué hace cada función de un programa. En este caso, analizaremos las tres funciones importantes. La función tutorial binario tiene como propósito enseñar o realizar la conversión entre números decimales y binarios. Recibe un número, ejecuta la conversión y presenta el resultado al usuario. La función analizar B4 trabaja con direcciones IPv4. Primero verifica que la dirección tenga el formato correcto, luego separa sus cuatro octetos y analiza información como la clase de la dirección y otras características de la red. Y por último, tenemos analizar B6. Realiza un proceso similar, pero con direcciones IPv6. Valida la estructura formada por bloques hexadecimales. Verifica que cumple con el formato establecido y proporciona información sobre la dirección ingresada. A continuación, mi siguiente compañero. Saludos cordiales, estimado docente, compañeros. El tema a exponer es el siguiente: lógicas de capas. Entre ellos tenemos el elemento de interfaz. Este es el proceso del entry, que es un campo de texto. Son los puntos de entrada de datos. El usuario escribe un texto, por ejemplo, un usuario, una contraseña o un mensaje. Entre ellos también tenemos botones o button. Son los disparadores de eventos, triggers. Al hacer clic, se ejecutan entre una función o un método, que por ejemplo es enviar datos. Capa de superiores, que entre ellos tenemos el dato de interfaz. Como capa 7, la aplicación. Este es el vínculo que al pulsar el botón es el programa que toma el texto de entry y lo convierte en un dato de protocolo específico, HTTP, SMTP o FTP. Capa 6 es la presentación. Este es el vínculo que formatea el texto de entry, que define una codificación UTF-8 o ASCII. Es la compresión y el cifrado SLS-TLS. Es para enviarlo seguro. Capa 5 es la sesión. Tiene el vínculo que es el botón que inicia y mantiene activa la conexión entre las apps y el servidor, evitando que los datos de este entry se mezclen en todas las peticiones. Viaje de los datos hacia la red, las capas que transporte y red. Este es una vez que el elemento sea el elemento del botón formateó el texto de entry, los datos deben de salir del programa hacia el sistema operativo. Entre ellas tenemos la capa 4, que es el transporte. Este es el vínculo del flujo generado por el botón que se segmenta y se le asigna a los puertos de origen-destino. Este decide si usa TCP para garantizar el texto de entry o que llegue al vínculo completo UDP, que es el envío rápido sin vertical. Capa 3 es la red. Este es el vínculo que transforma los segmentos de los paquetes en el sistema de operativo y que se les añade el direccionamiento lógico, que es la IP origen. Es un PC con la interfaz y la IP de destino es el servidor que procesa el formulario. La salida del medio físico, capas de enlace y física. Este finalmente es el clic que insiste en la pantalla que se convierte en la realidad física. Este es la capa 2 de enlace de datos, que se vincula entre las cápsulas los paquetes de tramas utilizando el hardware, tarjeta de red o Wi-Fi. Estas añaden las direcciones físicas MAP de un PC y del siguiente salto, que es ejemplo un router. Y finalmente la capa 1 física, que es el vínculo de transformar el texto entry en bits 0 y 1.
Los transmite por el medio físico como señales eléctricas, cobre, pulso de luz, que es fibra, u ondas de radio Wi-Fi. Muchas gracias, siguiente compañero. Saludos, ingeniero. Mi nombre es Fabián Villarreal y a continuación yo voy a explicar el ejemplo práctico. Para eso procedo a compartir pantalla. Como podemos ver aquí, tenemos el simulador y a continuación el ejemplo que voy a utilizar es la red pública 8.8. Procedemos a poner la red y pensamos. Ya, como podemos ver aquí, en el simulador, esto corresponde a uno de los servidores DNS públicos de Google. Ampliamente utilizada la resolución en Internet. El objetivo del simulador es analizarles de manera ya el proceso de conversión de cada uno de sus objetos desde formato normal a formato binario. Como ve, la dirección IP 8.8.8 está compuesto por 4 octetos en el valor decimal 8. Convierte automáticamente cada uno de estos valores a binario, obteniendo como resultado 01000. Esto indica que únicamente el bit correspondiente al peso decimal 8 se encuentra activado, mientras más bits permanecen desactivados. Además, el simulador identifica que la dirección ingresada pertenece a que su primer octeto se encuentra dentro del rango establecido para esta clase. Debido a ello, propone una máscara de su red predeterminada de 225.0.0, la cual permite diferenciar la porción correspondiente a la red y la parte destinada a los hosts o dispositivos conectados. A continuación, voy a hacer otro con multicast. Colocamos la dirección y analizamos. Y podemos ver este ejemplo, la dirección especializada utiliza redes de computadoras para la comunicación multicast. El objetivo del simulador es mostrar cómo está esta dirección IP y cómo cada uno puede representar en formato binario, facilitando el aprendizaje del sistema de direccionamiento IP. 4.0.0.01 objetos. El simulador convierte automáticamente cada uno de estos en equivalente. Por ejemplo, el primer octeto que 124 se representa en binario como 1110000. Está representado, se obtiene activando los correspondientes a los pesos 128, 64 y 32, cuya suma como resultado el valor 224. De esta manera, el estudiante puede comprender la relación entre los números decimales y la representación binaria dentro de las redes digitales. Además, el simulador la clase D, y el primer octeto se encuentra dentro del rango comprendido entre 224 y 239. Direcciones de la clase A, B y C. La dirección clase D no se utiliza para identificar dispositivos individuales ni redes específicas, sino para realizar comunicaciones multicast. En conclusión, el simulador permite entender no solo la conversión de direcciones IP a binarios, sino también la clasificación de las direcciones IPv4 y el funcionamiento de las direcciones utilizadas en redes modernas. A continuación, mi compañero. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Nari Norela Cruchache. Voy a hacer el ejemplo del IP B6. En este caso voy a utilizar la red como lo es el Multicast 2 puntos, FF02 2 puntos 1, streaming. Esta dirección P ingresada, esta es una dirección Multicast que es reversada y utilizada para enviar paquetes de todos los nodos dentro del mismo enlace o una red local. Vamos a comenzar con el prefijo FF00, 2 puntos guión 8, que indica además el ámbito scope, que es un link local. Es decir, que el mensaje debe salir del enlace local. Al nosotros ejecutar el programa, se muestra dos presentaciones de la misma dirección. Primero aparece de la forma expandida, como lo es FF02, 2.40, 2.40, 2.40, 2.40, 2.40, 2.40, 2.0001. En esta notación completa se puede ver 8 bloques en 16 bits separados por 2 puntos, lo que facilita inspeccionar el valor binario y realizar operaciones de máscara cuando sea necesario. A nosotros programar o representar se comprime o se abrevian. FF0.2, 2.0, que es una compresión que sigue en reglas estándar, IPv6, que es para eliminar los ceros de la izquierda dentro de cada bloque. Por ejemplo, 0001 y 2, que sirve para reemplazar de una mayor secuencia continua de bloques del 00 dentro de un operador, donde la comparación puede usarse una vez en direcciones para evitar la ambigüedad. Tenemos como segundo ejemplo, como lo es link local FE08 2.1, que es un IPv6 interno autoconfiguración. Nosotros al ejecutar esta herramienta muestra dos representaciones de una misma dirección.
Primero aparece de forma expandida, F es 80 2 puntos, 40, 2.40, 2.40, 2.40, 2.40, 2.40, 2.001. En esta acción completa se visualizan los 8 bloques de los 16 bits, cada uno en hexadecimal, lo cual es útil para la inspección detallada y para entender cómo se distribuyen los campos dentro de una dirección. A lo que se representa esta herramienta de una forma abreviada, F0802.1, es la representación de símbolo que está reemplazando varios grupos consecutivos de dirección en medio de una dirección que va mejorando la legibilidad sin perder información sobre su significado. Estas reglas aplicadas en la conversión son estándar del IP6, que sirve para eliminar los ceros de la izquierda dentro de cada bloque hexadecimal. Por ejemplo, el 001. Podemos reemplazar la secuencia continua en bloques de 001 por el operador. Este operador no puede usarse una vez en las direcciones para poder evitar las ambigüedades. A continuación, mi compañero. Ingeniero, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Análisis de resultados. Como parte del análisis de resultados, procedimos a realizar diversas pruebas directamente en el simulador. Durante este proceso podemos verificar de primera mano que cada octeto de la dirección IPv4 que ingresamos era convertido de manera correcta de su formato decimal al formato binario. Para ilustrar esto, podemos observar el ejemplo que se encuentra en la pantalla. Al analizar la dirección específica 224.0.0.1. El simulador procesó el primer octeto, mostrando que el valor decimal es 224. Corresponde exactamente al binario 111000000. Comprobamos que este resultado es matemáticamente correcto, ya que si desglosamos la conversión, vemos que el resultado exacto de sumar los pesos binarios correspondientes, es decir, 128 más 64 más 32, esto valida la precisión del algoritmo de conversión de la herramienta. La siguiente diapositiva, por favor. Continuando con la validación de datos, verificamos también que los octetos restantes, de igual manera, observamos los valores 0 y 1. Fueron representados correctamente en sus 8 bits, como 000000 y 000001 respectivamente. Esto es fundamental, ya que nos demuestra que existe una correspondencia estructurada y totalmente adecuada entre los valores decimales que ingresa el usuario y su representación digital en el sistema binario dentro del simulador. A continuación, mi compañero. Continuamos con las conclusiones técnicas. Como conclusión, considero que el desarrollo de este simulador nos ha permitido comprender de una forma mucho más clara cómo funciona el direccionamiento IPv4 e IPv6 dentro de la capa red. Durante la práctica no solamente hemos observado la teoría, sino que también pudimos observar cómo una dirección IP puede representarse en código binario y cómo ese proceso forma parte de la comunicación entre los dispositivos. En mi opinión, esto hizo que el aprendizaje fuera mucho más práctico porque permitió entender el funcionamiento interno de las redes y por qué el direccionamiento es un elemento fundamental para que la información llegue correctamente a su destino. Siguiente diapositiva, por favor. Modulación ACK y teorema de Nyquist. Además del direccionamiento IP, esta práctica permitió relacionar el funcionamiento del simulador con conceptos importantes de la transmisión digital. Uno de ellos fue la modulación ACK, que representa la información binaria mediante cambios en la amplitud de la señal. También analizamos el teorema de Nyquist, que establece las condiciones necesarias para transmitir información de manera eficiente y sin pérdidas. En conjunto, estos conceptos nos ayudan a comprender que la comunicación digital no depende únicamente del direccionamiento, sino también de la forma en que la información es transmitida entre los dispositivos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, finalmente considero que esta práctica permitió integrar varios conceptos que normalmente hemos estudiado por separado. No solamente comprendimos el direccionamiento IP y su representación en binario, sino también la relación que existe entre la capa de red, la transmisión digital y la eficiencia de los protocolos de comunicación. Además, fue posible identificar que IPv6 representa una evolución importante respecto al IPv4, ya que ofrece un espacio de direccionamiento mucho más amplio y responde a las necesidades actuales del crecimiento de Internet. En conclusión, esta actividad fortaleció nuestros conocimientos sobre redes, y nos permitió entender de una manera más práctica cómo se establece una comunicación eficiente, confiable y organizada entre millones de dispositivos conectados alrededor del mundo. Gracias.